Parece reminiscente a lo que sería después o lo que en algún momento fue el aria Alma Llanera porque mantiene la misma tonalidad y el ritmo podría recordarnos un poco el asunto también. O sea, si Alma Llanera era tar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 a, entonces acá en la cuadrilla nosotros vamos a encontrarnos con pam para pa pam para pam para. Tiene más o menos el ritmo similar, ¿sí? Entonces, escuchemos acá la cuadrilla caipira que pertenece a la bachiana número 7 de Heitor Villalobos. Que por cierto, lo que van a escuchar ahora es una grabación del propio Villalobos dirigiendo la orquesta. De manera que es una grabación que si bien no se escucha muy bien porque es 1956, etcétera, me gusta porque la parte central que quiero destacar es verdaderamente resaltada por el propio director. Entonces vamos a poder escuchar ese pasaje central con el ritmo de comparsa que a mí me encantaría que pudiéramos escucharlo mejor.
Ese sería entonces el segundo movimiento de la Bachiana Brasileira número 7 de Villalobos. Ahora bien, en la Bachiana Brasileira número 8, Villalobos regresa a la forma tocata, esta vez subtitulándolo Cachira Batira. La cachira era una danza brasileña que todavía se sigue dando. Tiene como característica particular el zapateo, ¿no? Entonces allí en la imagen se puede ver más o menos la forma en que podría bailarse, aunque es una foto estática, más o menos nos damos una idea. Villalobos combina la instrumentación de tal manera que se puede recrear este baile y al comienzo nosotros vamos a encontrarnos con esa percusión constante de la repetición que les decía, taca, 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 taca. Ahora va a aparecer, ahora, pran, pran, cada cierto tiempo va a aparecer eso como si estuviésemos simulando a un zapateo. Ese segmento central que va a caracterizar la pieza también tiene un movimiento un poco más lento. Hay una melodía que es característica del Brasil y que por supuesto va a tener por lo menos protagonismo el oboe y el clarinete. Esta melodía después la va a repetir la orquesta hasta que se retoma el primer tema de una manera espléndida. Y esta cachira, batira de la tocata, va a ser el antecedente al último movimiento de la Bachiana Brasilera número 8, que es una fuga. Por supuesto, yo voy a introducir ahora ya nada más una fuga, pero en otra construcción. Primero escuchemos entonces qué es esta tocata, o mejor dicho, la tocata que tiene como subtítulo Cachira Batira.
Bien, esa fue el tercer movimiento de la Bachiana Brasileira número 8 y ya como última muestra presentamos entonces a la Bachiana Brasileira número 9, que constaba también de dos movimientos, fue compuesta en 1945 y Villalobos la había ideado para el coro solo, es decir, coro a capela, ¿no? Hay una adaptación que él hace también para orquesta de cuerdas, pero la interpretación, por lo menos la interpretación que tiene que ver con el coro a capela, es una de las más interesantes porque es la que explora al coro como instrumento, que ya he insistido bastante en esta misma idea. Es una interpretación muy rara la que uno se pueda conseguir por allí cuando sea a capela. Me costó mucho conseguir una versión que pudiera satisfacerme hasta que pudiera presentárselas hoy. Finalmente me siento satisfecho del hallazgo y bueno, ahora quiero presentarles esta Bachiana Brasileira número 9, cuyo segundo movimiento es una fuga. La fuga básicamente es una forma musical que tiene que ver con un motivo que se repite progresivamente por distintas voces en distintos modos. Siempre mantienen la misma tonalidad, pero esto que parece, digamos, desorganizado porque diferentes voces van a repetir el mismo motivo, más bien mantienen una armonía particular. Villalobos, haciendo uso de esto que llamamos coro y después en la forma de la Bachiana Brasileira en una fuga, va a hacer que sea un movimiento especial, en algunos casos hasta místico, porque si bien es un coro que se divide en 6 voces, va a parecer como si se tratase de una orquesta completa. Entonces, por supuesto, y vuelvo a insistir en esta idea, Villalobos tenía plena conciencia de la fuerza que tenía el coro, y no para menos, fue uno de los grandes pedagogos de la música del Brasil, enseñando cómo se debería formar un orfeón de verdad. Entonces, por supuesto que esta muestra en la fuga que aparece al final de la Bachiana Brasileira número 9 va a ser una de las demostraciones de esta habilidad,
o de esta maestría que tenía Villalobos para el coro. Y quizás, me pienso yo como una reflexión personal, Villalobos toma el coro como la última gran forma para terminar su ciclo de bachianas brasileiras. Recuerden, las bachianas brasileiras fueron solamente 9. Y entonces, por supuesto, el hecho de que yo decida o escoja la versión que es para el coro de esta bachiana no es gratuita. Es sencillamente para demostrar que él sí tenía una destreza especial, un carisma y quizás un cariño muy, muy dedicado con respecto a la música del coro. Lo que van a escuchar entonces será el cierre de nuestro ciclo o por lo menos nuestra experiencia de apreciación musical y me parece que va a ser, digamos, una despedida mágica, quizás una despedida de realismo mágico representado en la música. Lo único que yo voy a hacer acá, digamos, es parafrasear un poco el asunto de cuál es el tema que se va a repetir en la fuga. Se ve acá, en la primera voz, pararam, pararam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pararam, pam, y continuará por allá, pam, param, pararararararán, tan, tararán, tan, tan, tan. Eso se va a repetir con diferentes voces. Ahora vamos a poder apreciar eso. Primera voz. Segunda voz. Tercera voz. Cuarta voz. Quinta voz.
Esa fue entonces la Bachiana número 9 de Villalobos, la última que compuso en el año 1945, y con eso cerraría lo que tiene que ver con nuestra experiencia de apreciación musical. Quisiera por lo menos reflexionar, nada más para hacer el cierre de nuestra sesión o de nuestro encuentro, es pensando en que hay una diferencia importante entre lo que es oír y escuchar, ¿no? Hoy nos dedicamos por lo menos un tiempo largo a escuchar. Todos oímos y los que escuchan son los que prestan atención. Siento que ya la experiencia de la música es lo que puede unirnos al mundo. Siento que la música es el lenguaje verdaderamente universal, lo que puede establecer los vínculos necesarios para traer la paz, para traer la armonía. ¿Acaso la música es la armonía universal? Siento que la experiencia de hoy con la música de Villalobos, más que un encuentro de hacer pequeñas muestras de música, también nos invita a reflexionar que es gracias a este poder universal nosotros podemos comprender al mundo mejor. Si estamos aquí, estamos también para la reflexión de que un mundo lleno de jóvenes que están en algunos momentos confundidos con todo lo que sucede, y que tal vez la música es lo que puede traer el equilibrio que necesitamos para nuestras almas. Quiero agradecerles a todos, o por lo menos los que asistieron o los que llegaron un poquito tarde. Quizás en alguna otra oportunidad tengamos más chance para compartir música. Quisiera hacer una experiencia musical con otras obras, con otros compositores, pero particularmente compartirlo con ustedes. Así que con este fondo musical de la melodía sentimental que aparece en Floresta de Amazonas de Héctor Villalobos, me despido de ustedes, por lo menos en esta pequeña sesión de radio. Gracias a ustedes por estar aquí. Y ahora un pase a la profesora María, que va a presentar el documental El Grito, México 1968. Gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a terminar hoy nuestro ciclo de actividades de la semana, podríamos llamar también la semana de los estudiantes, ¿verdad? Porque ayer fue el Día de los Estudiantes Universitarios. Entonces, podríamos pensar que esta es la semana de ustedes. Bien, yo quisiera comenzar un poco antes de pasar la muestra documental del video El Grito, e introducirlos un poco en cuanto al contexto del momento en que esto ocurre, y también pues hablar un poco acerca de la importancia de la historia y cómo la historia de algún modo debe ser tomada en cuenta en momentos circunstanciales y en momentos de crisis, y hay que acudir de vez en cuando a ella para entender el presente. Abordar la historia siempre ha sido motivo de reflexión por cuanto ha permitido no solo recordar y analizar el pasado para cuestionar el presente, sino desde aquí sentar las bases para el futuro. De manera que recurrir a la historia como una forma de comprensión del mundo ha sido un acto inherente a todas las etapas del desarrollo humano. En Historia para qué, de Carlos Pereira, se plantea la finalidad de la historia y al hacerlo abre una interrogante. Esto sin duda coloca en un debate el problema de la función o utilidad del saber histórico en relación a la legitimidad de la verdad. Aclara el mismo autor que este campo, al igual que las otras formas del saber científico, no solo se reduce al aspecto del conocimiento. Cada vez se vuelve más insostenible la idea de desvincular la historia en la que se participa y se escribe
de la visión interpretativa. En definitiva, la función del historiador no es ni amar al pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Esta idea coincide con el concepto de representación del significado de la historia de Miguel de León Portilla, para quien, cito, la construcción de significado en la historia implica la integración de conceptos que dan a entender lo que ocurrió en un determinado tiempo y lugar, con todas sus implicaciones, antecedentes, causas y consecuencias. Fin de cita. Desde esta perspectiva, en la construcción del significado de la historia, interviene la manipulación del historiador. Vamos entonces a hablar un poco, a situarnos históricamente en el contexto en que surge este video o se graba este documental. A finales de los 60 y principios de los 70, Hispanoamérica o Latinoamérica afronta una serie de hechos cuya magnitud traspasa la mirada nacional y se convierte en foco de atención internacional. Todas estas tensiones y formas represivas del poder crearon una reacción en grupos comunitarios que rechazaron estas imposiciones. Entre estos se cuentan las persecuciones que se instauraron desde los regímenes totalitarios del Cono Sur, también las guerrillas de América Central y en algunos países de América del Sur marcaron esta época. Muchos países como Chile, Uruguay y Argentina sufrieron las más cruentas dictaduras que entre las décadas de los 60 y los 80, y en ellas la participación política igualmente de los estudiantes y de las mujeres también tuvo gran trascendencia igualmente en la lucha subversiva y clandestina de las guerrillas de aquella época. En la década de los 60 se caracteriza de algún modo por su referencia a las utopías, y este modo de ver el mundo tuvo un efecto en muchos países, aunque a mediados de los 70 se había producido algunas derrotas importantes en algunos de los proyectos que proponían otro modo de ser humano y libre, como decía Rosario Castellanos en su poema El Umbral. Puede decirse que estas utopías estaban vigentes tanto en México como en otros países. En México, en 1968, estos acontecimientos aparecen cuando un grupo de estudiantes se resisten a la intervención de la Universidad Autónoma, la UNAM, por las fuerzas militares. Este hecho representa uno de los momentos de mayor trascendencia histórica para México. Sus consecuencias dividieron el país en un antes y en un después. En el verano de ese año se viola la autonomía universitaria por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento estudiantil comenzó a unirse y a ganar apoyo fuera de la capital y de otros segmentos de la sociedad. Había mujeres, obreros. Y el 1 de agosto, el rector de la UNAM, Barrio Sierra, dirigió a 50.000 estudiantes en una protesta pacífica contra las acciones represivas del gobierno y la violación de la autonomía universitaria. Con la llegada de los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. Dentro de este contexto surge el documental El Grito, que recoge ciertamente la masacre que allí ocurrió y que se ha llamado la masacre de Tlatelolco.